Reyes, capítulo 21. Yo leo el pasaje, usted sígalo con su vista, desde el versículo 1 al 6. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Como siempre te pido, Señor, que tu Espíritu ponga en mis labios lo que tengo que decir, lo que quieres que nosotros escuchemos, que tu palabra sea expuesta. Yo sé que no vuelve a ti vacía, que tu Espíritu Santo nos abra el corazón y tomemos decisiones con respecto a lo que hoy nos vas a exhortar. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Usted recuerda, hermanos, la semana pasada hablamos del rey Ezequías, hemos estado hablando del rey Ezequías. El rey Ezequías, usted sabe, enfermó, y Dios a través del profeta le anunció que se preparara porque iba a morir. Ezequías clamó a Dios y Dios le concedió 15 años más de vida. En ese transcurso, Ezequías procreó a su hijo Manasés. Y ya cuando murió Ezequías, su hijo Manasés tenía 12 años. Y vimos, hermano, que Dios le concedió eso, porque según la promesa de Dios al rey David, nunca iba a faltar un varón de la descendencia de David sobre el trono en Jerusalén. Y nació Manasés. Entonces, hermano, Manasés preparó a su hijo en su juventud para que le sucediera como rey. Sin embargo, Manasés resultó ser el peor rey en la historia de Judá. Y ahorita lo vamos a ver. Manasés, hermano, tuvo la distinción de reinar más tiempo que cualquiera de los otros reyes de Judá. La Biblia nos dice que reinó 55 años, el reinado más largo. Pero, hermano, pero que el reinado sea el más largo no significa necesariamente que fue bueno. La longevidad y la prolongación del tiempo no necesariamente significa que Dios lo bendijo. Los años, hermano, que reinó Manasés, hermano, se caracterizaron por, hermano, los años en que la infidelidad y el pecado, hermano, alcanzaron su grado más alto en Judá. Se caracterizó por eso, ser el peor reino, el más pecador, y donde Israel, hermano, se entregó por entero a la idolatría, a prácticas paganas, a hacer, hermano, lo peor de lo peor. Ahora leemos ahí nuestro texto. En segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 2. Dice ahí, hermanos, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo estamos leyendo. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Usted sabe, Dios les prometió la tierra de Canaán, y los israelitas tenían que expulsar a todas esas naciones paganas, idólatras, inmorales, pervertidas. Pero, hermanos, después que fueron echados durante el reinado de Judá, Israel
o el reino de Judá, perdón, durante el reinado de Manasés, hicieron las abominaciones de las naciones. ¿Qué significa? Volvieron a las prácticas de naciones idólatras. Y es un claro mensaje a nosotros, hermano, que siendo creyentes, la gente vuelva a las prácticas de los incrédulos. ¿Me está siguiendo, hermanos? Uno como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, tiene que permanecer fiel. Cantamos los himnos firmes y adelante. Estad por Cristo firmes. Y la Biblia nos dice que permanezcamos firmes. Y el que retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. Pero vemos aquí, hermano, que la nación de Judá regresó a las prácticas de las naciones, a prácticas paganas. Hermano, es terrible que uno que se dice cristiano, que profesó la fe cristiana, regrese a lo mismo y se comporte como un incrédulo. Dice el versículo 3. Versículo 3, ¿qué nos dice? Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Lo está viendo? Están retrocediendo. Lo que Ezequías había, hermano, lo que Ezequías había derribado, este rey lo volvió a edificar. ¿Qué nos enseña, hermano? Que las victorias por el bien y las victorias por Dios, hermano, nunca deben de considerarse automáticas. ¿Qué significa? Que día con día tenemos una lucha contra el pecado. Y hay que entender esto, hermano. Tenemos lucha día con el pecado. Tenemos una lucha día con día contra nuestra carne. Nuestra carne, hermano, aunque hemos sido redimidos por Cristo, hermano, todavía queda un remanente de la carne. Y hay que reconocer, hermano, si esto es honesto, la carne nos impulsa, nos llama a practicar las obras de la carne. Y tenemos una lucha cada día contra la carne, contra el mundo y, como vimos en la mañana, contra el diablo. Entonces, hermano, no hay que dar por hecho que ya tenemos la victoria final. Mientras estemos en este mundo, hermanos, vamos a tener siempre una batalla contra el pecado y contra la maldad, y diario, hermanos, y continuamente tenemos que librar y obtener victorias. Vemos, hermano, que el arrepentimiento durante el rey Ezequías, sus reformas y el avivamiento, hermanos, no son condiciones permanentes. Hay que cada día estar avivando el fuego, como Pablo exhortó a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Vea lo que dice Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y ahorita va a ver de lo que estoy hablando. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué dice además, hermanos? Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada cuándo, hermanos? Cada día es una batalla que hay que librar. Cada día es una batalla que librar contra nuestra carne, contra el pecado. Yo siempre he dicho un pensamiento de Martín Lutero: cada día tenemos que escuchar el Evangelio porque cada día se nos olvida. Somos pecadores. Y, hermano, y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando ¿qué? A quien devorar. Él no descansa. Él quiere ver al pueblo de Dios derribado, destruido. Él tienta cada día y quiere, hermano, hacerlo tropezar a usted y que usted caiga en pecado para que venga el castigo y la disciplina de Dios. Para que perdamos la comunión con el Espíritu Santo y perdamos efectividad. El diablo ataca nuestra santidad. El diablo, hermano, quiere que estemos cómodos. El diablo quiere que pensemos que somos justos y que no necesitamos consagrarnos más. Pero, hermano, día con día estamos librando esta batalla. Ezequías, durante los años de su vida y los 15 años que Dios le prolongó su vida, él buscó a Dios y entrenó a su hijo. Pero después, hermano, un joven de 12 años que tomó el reino,
La Biblia dice que hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos del Señor. Y mucho más, mucho peor. Y vamos a ver por qué. Entonces, hermano, aquí nos dice que él volvió a edificar lo que Ezequías en su fidelidad y en su celo por Dios había derribado. Vea, hermano, interesante la palabra que encontramos aquí, hermano, en segundo libro de Reyes, capítulo 21. Dice, versículo 3, porque volvió a edificar, ¿sí lo está viendo, hermanos? Los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como quien, hermano, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Como quién? Como Acab. Usted sabe, hermano, pasamos varias semanas estudiando al rey Acab, bueno, porque así están los capítulos de la Biblia, donde, hermano, Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Acab fue el rey que introdujo en Israel el culto a Baal. Él lo introdujo, él lo financió. La Biblia nos dice que tenía 450 falsos profetas de Baal, mantenidos por la casa real, sustentados por Jezabel. ¿Sí recuerda esos pasajes? Hasta que Dios levantó al profeta Elías. Elías hizo caer fuego del cielo. Y fue, hermano, cuando acabaron con esos 450 profetas de Baal. Y la reina Jezabel le quería cortar la cabeza al profeta Elías, porque había matado a sus profetas del culto de Baal. Amén, hermanos. Entonces vemos que este rey hizo lo mismo que Acab. La pregunta, y usted sabe que me gusta hacerles preguntas, ¿por qué, hermano, no imitó al rey David? Amén, hermano. El gran rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. No nos vamos tan lejos. ¿Por qué no imitó a su padre Ezequías? Su padre Ezequías, hermano, un rey justo, piadoso, que confiaba en Dios. Amén, hermanos. Y aquí vemos, hermano, el ejemplo de muchos malos cristianos o que se dicen creyentes, hermano, que en lugar de imitar a personas piadosas, a personas consagradas, están imitando a gente perversa, a gente incrédula, a gente que no tiene temor de Dios. ¿Sí me está escuchando, hermanos? En lugar, hermano, de tomar ejemplo de gente dedicada, consagrada y fiel a Dios. Decía el pastor, ¿verdad? Hay muchos hermanos que se saben el nombre de los jugadores de la selección mexicana de fútbol, pero no se saben el nombre de los 12 apóstoles. No nos vamos tan lejos, no se saben el nombre de las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Amén, hermanos. Pero pregúntenles el nombre de un reggaetonero, de un cantante, de un gamer. Pregúntenle a los jóvenes los nombres de los videojuegos. Se lo saben todos. Amén, hermanos. Bueno, ni digamos si se sabe usted de todos los 66 libros de la Biblia, o se lo sabe, o por lo menos en el orden en que está. Hermano, ese es un error que se cometió en el reinado de Manasés, que él imitó a un rey perverso, a un rey idólatra. Y hermano, tengamos cuidado a quién tenemos de ejemplo, ¿verdad? Yo no sé por qué los jóvenes, las señoritas, no tienen ejemplo de la gente consagrada a Dios. El diablo nos quiere hacer creer que las cosas de Dios son anticuadas, son pasadas de moda, que son aburridas. Amén, hermanos. Vea lo que nos dice la Biblia acerca de a quién debemos imitar. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Ya lo encontramos? ¿Qué dice ahí? Versículo 1. Vea lo que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Corintio. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo imitaba a Cristo. Y hermano, esa es la exhortación que todos necesitamos. La Biblia dice que si alguno conoce a Cristo, debe andar como Él anduvo. Entonces, hermano, tenemos que seguir los pasos de nuestro Salvador.
Cristo ya nos salvó. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando usted deposita su fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Señor significa su dueño, su amo. Y tiene que seguirle, tiene que obedecerle. Y tiene que imitarlo. Y el apóstol Pablo era tanta su fidelidad y su consagración a Dios que él exhortaba a la iglesia de Corintio. ¿Qué les decía? Imíteme a mí. Yo imito a Cristo, pero imíteme a mí. Entonces, hermano, el pueblo de Dios, tenemos, hermano, si somos creyentes y queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos, hermano, que tomar ejemplo de gente consagrada. Pero ¿qué hacemos? Ay, es que el hermanito es un santurrón, ya no sale de la iglesia. Es que no tiene nada que hacer, por eso está en la iglesia. Ay, la hermanita, ¿verdad? Quiere andar vestida como abuelita, dirán los jóvenes, la señorita. Y quieren imitar a la vecina, que se viste sexy. ¿Me está escuchando? Y quieren ser como la vecina, que ahí sale con sus leggings, ¿verdad? Su escote. Y ven que llama la atención y así muchas muchachas y muchas señoras en la iglesia quieren andar. Amén, hermano. ¿Me está escuchando? O a veces los jóvenes, los hombres, quieren imitar al fulano de la calle, el fanfarrón de la calle, el que anda con su carrazo, el que anda de infiel con muchas mujeres, que se cree el galán. Amén, hermanos. ¿Sí me está escuchando? Aquel que es el alma de la fiesta, de la pachanga. Allá, no me gusta decir cosas, ¿verdad? Allá hay unos vecinos, hermano, que son compañeros de parranda. No sea chismoso, yo no soy chismoso. Yo no soy chismoso, ¿verdad? Pero yo veo para tomar material para... Y hermano, y ahí andan puntitos. Es más, hasta le dicen, ¿verdad? Vete con tu marido, ¿verdad? Porque en lugar de andar más con su esposa, anda con su amigo el vecino. Y hermano, y ya hasta se visten igual. Comenzó a juntarse con él y ya vimos que ya se andan vistiendo igual. Ya los ve, hermano, y ya se ponen a tomar y todo eso y parecen gemelitos. La misma ropa, la misma playera, el mismo pantalón, hasta los mismos zapatos. Hermano, Pablo dice, imítenme a mí. El rey Manasés imitó a un rey perverso, como Acab. Cuando, hermano, nuestro ejemplo deben ser creyentes, cristianos. Amén, hermanos. Ahora, vea, hermano, otro ejemplo mucho más preciso y a ver si le parece o no le parece. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Ay, pastor, usted ya se va a pasar. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Lo estamos viendo? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? E imitad la fe de los pastores. Es que, hermanos, no sé a quién imitar. Imita al pastor. Ahora, les da risa, ¿verdad? ¿A poco me voy a vestir como él? ¿A poco voy a hablar como él? Y pararme como él, hermano. Yo me paro así porque estoy malo de la columna y por eso me agarro del púlpito, hermano. Ajá. Pero ¿qué dice? Imitad su fe. Imitad su fe. El pastor, la esposa del pastor. Simplemente esto, hermano. Usted venga el jueves, aquí estamos. Viene el domingo a la mañana, aquí estamos. Viene el domingo a la tarde, aquí estamos. Sin contar actividades entre semana. ¿Usted me está escuchando? Que necesito ir, que voy a hacer, que esto, que el otro, puede ir, paso. Sí, adelante. Ahora, ¿será que el pastor no tenga nada que hacer? Nomás está esperando la hora del culto para ir, ¿verdad? Ah, ya me aburrí, voy a la iglesia. ¿Será que el pastor no tenga nada que hacer el domingo en la tarde? ¿Será que su esposa también no tiene nada que hacer? Mucho silencio, hermanos. Estoy hablando del pastor en tercera persona. ¿Qué significa? El pastor también tiene problemas. ¿Se me está escuchando? Cuando mucha gente dice, es que no voy porque tengo un problema. No voy porque estoy enfermo.
No voy porque tengo que trabajar, no tengo dinero. No voy porque me surgió algo inesperado. Ay, pastor, ¿a poco es hoy día de culto? Ah, pues ¿qué día es hoy? Oh, que sí, ¿verdad? ¿Sí me está escuchando? Ahora va usted a decir, es que el pastor a eso se dedica. Pero al principio no fue así. Una persona llega a ser pastor debido, hermano, a su servicio a Dios. Hermano, que debido a su fe decidió dejarlo todo para servir a Dios. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está entendiendo? Por lo menos en eso debe imitar la fidelidad del pastor. Amén, hermanos. La fidelidad, la consagración, el conocimiento. Ay, es que el pastor se fue a un colegio bíblico y estuvo allá 3 años. La esposa del pastor estuvo allá 4 años. Ella estudió más que yo, sabe más que yo. Sí, allá nos conocimos. Pero hermano, déjeme decirle, yo he aprendido más en el campo que en el colegio bíblico. Y cada día estoy aprendiendo más y más y más. ¿Dónde estudio? ¿Dónde preparo mis mensajes, hermano? ¿Usted cree que tengo mi oficina reservada, apartada, con un escritorio y una computadora privada y tengo una secretaria en la entrada para que nadie me moleste? ¿Usted cree que así es, hermano? No. Yo estudio y me preparo en mi negocio, en mi tiendita. Hay un changarrito que tengo, ese es mi trabajo. Ya estoy hablando mucho de mí, ¿verdad? Okay. Ya me estoy desahogando, ¿no? Pero, hermano, no hay venta en todo el día está muerto. Ah, aquí está. Bueno, me voy a apurar, voy a preparar lo del domingo, ya estoy estudiando y llega. Y ahí me viste, hermano, entre despachando y todo eso y preparando mis mensajes. Porque tengo que venir, bueno, el pastor tiene que venir al culto preparado y estudiado. Porque, hermano, yo considero a las ovejas y las respeto, que si usted viene a la iglesia, aparte de sus actividades, de descuidar a su familia, su trabajo, usted viene a la iglesia para aprender algo. Y nuestra convicción es que usted salga con algo que haya aprendido, que le sirva a usted en su vida. ¿Qué estoy enseñando con esto? Debe de imitar a los pastores. No imite a malos hermanos. Va a imitar al hermano que casi no viene a la iglesia, a la hermana que casi no viene a la iglesia, a ese hermano que no lee su Biblia. Usted lo imita. Cuando ese hermano, esa hermana no conoce la Biblia totalmente, ¿qué le va a enseñar? ¿Qué le va a explicar? Si no lee la Biblia, no tiene pláticas espirituales. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? ¿Qué le va a enseñar a una persona que no es fiel a la iglesia? Una persona que no es fiel a la iglesia, que no lee su Biblia, que no ora, se refleja en su vida mundana. Amén, hermanos. Yo quisiera un día agarrar sus celulares, así de improviso. A ver, decomisamos. Tráigamos todos acá. Quítale la contraseña, quítale, órale, quítale. Porque ahí va otra cosa. Usted puede agarrar mi celular, hermano. Agárrelo. No tiene contraseña. No tengo nada que esconder. ¿Sí me está entendiendo, hermano? A ver, vamos a ver su Facebook. ¿Sí me está escuchando? Sus páginas, a lo que le da like, a lo que comparte. Amén, hermano. Ya mucho silencio, hermano. Pero es lo que pasó, hermano, con Manasés. El retroceso que hubo durante su reinado es que él imitó a un rey perverso, Acab. Y Acab está catalogado como uno de los peores reyes de Israel, que introdujo la idolatría en Israel, que mató a una persona por quedarse con su terreno, que se casó con la mujer Jezabel, que hermano, que el Apocalipsis la condena, una reina perversa, asesina, que hermano le pagaba a sacerdotes para que fueran falsos profetas de Baal. Y a ese rey imitó Manasés. Cuando, hermano, tenemos que evitar eso. Pablo dice, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Y hermano, ¿a quién imitar? Pues al pastor, su fe, su conducta. ¿Sí? El resultado, dice allí mismo en Hebreos capítulo 13, versículo, hermano, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta
para que le hagan con alegría. ¿Y qué dice, hermanos? Y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí me está escuchando? La gente se queja de los pastores. ¿Usted se queja de mí? Sí, dice la hermana. Sí, dice, sí. Ella dice, sí, sí, sí. A ver, hermanos, no hay que quejarse. Mire, no justifica a los pastores. Dios nos llamó y nos capacita para el pastorado. Pero hermano, los pastores también somos personas con las mismas situaciones que usted. Venga con sus problemas. Hermano, yo le voy a platicar los míos y nos vamos a poner a llorar los dos. El pastor no es perfecto. Usted tiene que orar por los pastores. Y imitar ¿qué? Su fe. Su fe. Entonces, hermano, ese es el primer punto. Dice allí en el versículo 6, en nuestro estudio, en segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 6. ¿Qué pasó? Dice allí, hermano, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, hermano, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Multiplicando, ¿qué dice, hermano? El hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira, hermanos. No solamente, hermano, por edificar un altar a Acera, un altar a Baal, sino que, hermano, dice en el versículo 4, edificó altares en la casa de Dios, en la casa del Señor. ¿Se imagina usted, hermano, que aquí, en nuestras instalaciones, pusiéramos ahí un cuadro de la Virgen? Así grandote. Y aquí pusiéramos un crucifijo. Y allá, ¿a quién le gusta a usted? ¿Cuál era? A San Judas, ¿verdad? El más taquillero de todos, ¿verdad? A San Judas Tadeo ahí. El patrón de los casos desesperados. ¿Sí me está escuchando? Y una foto ahí del Sagrado Corazón de Jesús. Y una foto de allí de la Virgen de Juquila, porque no falta, ¿verdad? Donde quiera hay un adorador de la Virgen de Juquila, ¿verdad? Más que nada los de Oaxaca, ¿verdad? Bueno, pero no ofender a los de Oaxaca, ¿verdad? ¿Cómo se viera usted, hermano? ¿Cómo se sentiría usted que un día llegara y viera así la iglesia? ¿Verdad? Es algo impensable. Hermano, fue lo que hizo Manasés en el templo de Dios. Metió imágenes. Su padre ya las había derribado, él las volvió a edificar. Hermano, se necesita estar de veras mal para que uno regrese a la idolatría. Mas, sin embargo, este rey lo hizo. Sigamos leyendo. Una imagen de acera, etcétera, etcétera. Y el versículo 6, pasó a su hijo por fuego. Hermano, hay que entender que nunca en el corazón de Dios hubo el hacer sacrificios humanos, pero este hombre lo hizo. Ve, hermano, allí más adelante, en el versículo 9, cuando Dios los exhorta, ¿qué hicieron ellos? ¿Mas ellos qué? No escucharon. Y Manasés, ¿qué hizo, hermano? Los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Lo peor de todo, hermano, cuando usted retrocede, es de mal ejemplo a los demás. Cuando alguien se echa para atrás, no se va solo, se lleva más ovejitas. Por eso el Señor Jesús dijo, aquel que quebrante uno de estos mandamientos y así los enseñe, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Hay una condena especial para todos aquellos que son piedra de tropiezo, que son un mal ejemplo, que inducen a los demás. Este era el rey, nada menos que el rey. Y con su ejemplo indujo, hermano, a la nación de Israel, hermano, a que hiciesen más mal. Vea lo que nos dice el versículo 10, el inevitable juicio de Dios, del 10 al 15. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho esas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá,
que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderá sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto. Fuera de esto, vean 16. Fuera de esto, derramó Manasés, que dice, mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová, el peor rey de la historia de Judá. Y la Biblia nos dice que derramó mucha sangre inocente. Unos dicen que fue como él sacrificó a su hijo. Mucha gente siguió este ejemplo. Ese era un culto pagano del dios Moloch, de las naciones idólatras. Ellos, hermanos, tenían la costumbre de sacrificar a sus hijos al dios Moloch. El dios Moloch era representado como una figura metálica con los brazos extendidos. Estos brazos extendidos los calentaban al rojo vivo. Ya cuando estaban al rojo vivo, ahí ponían a las criaturitas para que se fueran asando y quemando en ofrenda a su Dios. Y esto es real. Y luego inventaron otro método, que para que los niños no lloraran, los sumergían en aceite hirviendo. Hermano, eso se nos hace cruel en nuestros ojos. Eso era lo que sucedía. Eso fue lo que hacía el rey Manasés. Cuando dice sangre inocente, también dice la tradición. Muchos historiadores dicen, no está en la Biblia, pero muchos historiadores dicen, y hermano, y concuerdan, que el rey Manasés mató al profeta Isaías. El profeta Isaías que leemos en la Biblia, este rey lo mandó matar. Pero lo mandó matar, hermano, lo metió en un tronco, y ese tronco fue aserrado por la mitad, matando al profeta Isaías con una sierra. Por eso dice la Biblia que vino la ira de Dios por tanta sangre inocente derramada en Jerusalén. Y vino el juicio de Dios. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el profeta Manasés? La Biblia aquí nos dice, ¿verdad? Vean ahí en su Biblia, por favor, en el versículo 17 y 18. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? ¿Y qué dice la Biblia en el 18? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Nomás la Biblia aquí en el libro de Reyes dice que murió. Y eso fue todo. O sea que se salió con la suya. 55 años haciendo lo malo e induciendo a Jerusalén a hacer lo malo. Y se nos menciona el libro de Crónicas. Vea, hermano, por favor, el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Está más adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 10, desde el 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. ¿Lo está viendo? Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? No escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales, ¿qué, hermano? ¿Sí lo está viendo, hermanos? No quiero que se pierda esto. Aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Sí me está escuchando, hermano? O sea que sí se lo apresaron y lo llevaron preso a Babilonia. Pero vea el 12, hermano, algo interesante. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido.
Pues Dios oyó su oración y ¿qué dice, hermano? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermano, Manasés se arrepintió. Cuando vino el juicio de Dios, cuando lo llevaron aprisionado, encadenado a Babilonia, él se humilló ante Dios y Dios lo restauró, fue atendido. ¿Recuerda el versículo que vimos en la mañana? Antes que fuera humillado, ¿qué dice el salmista? Yo andaba, ¿qué? Descarriado. Mejor me es sido, qué bueno que fui humillado para que aprenda tus estatutos. Se arrepintió. Ay, pastor, ya a la mera hora de la hora, cuando ve lo difícil, se arrepiente. Hermano, la Biblia dice, buscad al Señor en tanto pueda ser hallado. ¿Se me está escuchando? Deje limpio sus caminos y vuelvas al Señor, el cual es misericordioso y amplio en perdonar. Nunca es tarde para buscar a Dios en arrepentimiento. Él oró humillado a Dios y Dios lo restauró. A ver, hermano. Ay, pastor, pues su arrepentimiento, pues cualquiera se arrepiente. No, hermano, aquí la Biblia nos da testimonio, hermano, que sí tuvo un verdadero arrepentimiento. Se humilló ante Dios y se arrepintió. Dice allí, hermano, en los versículos 14. De esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescador, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Sí lo está leyendo, hermanos? Estamos segunda de Crónicas 33, ahora el versículo 15. Vean lo que hizo. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. 16. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza. ¿Y qué dice, hermanos? Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Fue genuino su arrepentimiento? Sí. El libro de Crónicas dice que sí. A lo último él se arrepintió. Yo una vez ganando algo, me encontré una persona de los adventistas del séptimo día. Y hablándole, preguntándole si él estaba seguro cuando muriera, era una mujer, era una señora, cuando muriera su alma iba a ir al cielo. Y le expliqué, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un don gratuito, gratis. Y dijo, ¿y eso? ¿Y qué chiste entonces? ¿Qué chiste entonces una persona llevó toda su vida de pecado y al final se arrepiente? ¿Usted cree que eso es justo? Yo le dije, eso no es justicia, eso es la gracia de Dios. Porque si queremos la justicia, si usted clama por justicia, ¿sabe qué es lo que merecemos? ¿Sabe qué es lo justo que merecemos? El infierno. Eso sí es justicia. Eso es la justicia de Dios, que todos nosotros terminemos en el infierno. Pero Dios descargó el castigo en Cristo Jesús y Él sufrió, hermano, la justicia de Dios y sufrió el juicio de Dios para que nosotros recibiésemos la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gratis. Hermano, se arrepintió. ¿Sí me está escuchando? Es la palabra del Señor Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista dijo, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos que dignos de arrepentimiento. Y vemos que este rey, hermano, la Biblia nos da testimonio que sí se arrepintió. Y hermano, arrojó la idolatría, sacó toda la idolatría. Él edificó el altar a Dios y ofreció sacrificios y mandó a todo el pueblo que ya no adoraran a los ídolos, sino que sirvieran a Dios. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una condición para el perdón y la gracia y la misericordia de Dios. En días pasados estábamos comentando con mi esposa, tal vez los jóvenes sabrán, de un influencer de Sinaloa, que toda su vida fue un homosexual.
que toda su vida se dedicó a la prostitución. Y él dijo, no lo hacía por dinero, lo hacía por gusto. Y en sus últimos años se dedicaba a hacer videos y sacaba mucho dinero de los videos. Mal hablado, grosero, sucio para hablar. Hablaba puras cosas, puras porquerías. Tenía millones de seguidores. Hasta los cárteles del narco en Sinaloa lo admiraban. Cuando muere, hermano, le hicieron mucha fiesta. Pero sucedió algo interesante. Sacan un video en su lecho de muerte, pidiéndole que Jesucristo lo cubriera con su mano. Y uno dice, ¿será posible? 88 años. 88 años de pecado. De los pecados más sucios y groseros que hay. Y en el último instante le pidió a Cristo Jesús que fuera tu Salvador. ¿Será posible? Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. ¿Quiénes somos para cuestionar la gracia de Dios? Dice hay un texto, porque los últimos, ¿cómo dice? Los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Vemos que este rey hizo lo peor, pero al final se humilló delante de Dios. Tenemos al ladrón en la cruz. Este ladrón en la cruz, dice la Biblia que minutos antes él también estaba vituperando al Señor Jesús. Los dos malhechores, las multitudes, los dirigentes religiosos estaban vituperando al Señor Jesús. Él también. Pero algo sucedió cuando el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces este malhechor se dio cuenta que ese hombre que estaban crucificando, que le habían puesto un letrero, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, no era un hombre, era el Salvador. Reconoció que él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, que tenía poder para resucitar, y por eso le dijo, Padre, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no tuvo la oportunidad de hacer algo para Dios, de producir frutos de arrepentimiento, pero Dios ve su fe, vio la fe en su corazón y le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, eso es la gracia de Dios. No podemos comprenderla. Simplemente, hermano, hay que encomendarnos a la gracia de Dios, que tenga de nosotros misericordia y que derrame de su gracia y que Cristo perdone y borre nuestros pecados a pesar de todo lo que hicimos. Eso es la gracia de Dios. Amén, hermanos. Pero no les di el título de este mensaje. Que no sea demasiado tarde para tu arrepentimiento. Aunque Manasés se arrepintió al final, pero el daño ya estaba hecho. Versículo 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová, su Dios. Aunque Manasés se arrepintió, fue tanta la maldad, fue tanto el mal ejemplo, que el pueblo de Israel seguía sacrificando en los lugares altos. Fue tanto el daño, hermano, que el arrepentimiento de Manasés no fue suficiente para que, hermano, el pueblo de Judá dejara la idolatría. ¿Sabe lo que voy? Si usted clama a Dios por gracia y por misericordia, Dios lo otorga. Jesús dijo claramente, el que a mí viene, no le echo fuera. Venid lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero, hermano, que no llegue tarde el arrepentimiento, porque, hermano, cuando somos mal ejemplo, a veces ese daño no se puede revertir. Dice el Señor Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos. Le voy a platicar algo de la vida real. Si usted conoce la historia, sea discreto.
Una persona andando en el vicio, andando los malos pasos. Dios en su misericordia le mostró el Evangelio. Él creyó en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Con su esposa, con su descendencia. Pero hermano, seguía en los malos pasos. Caía en el vicio, se recomponía. Caía y se componía. Y era así, constantemente. Siendo un mal ejemplo para su familia, para sus hermanos. Llegó un momento en que se involucró con malas personas y malos pasos. Inclusive, hermano, uno de sus familiares terminó en el reclusorio. No por algo bueno, decía un amigo. Pasaron una serie de situaciones. Se arrepintió. Decía que quería echarle ganas a Dios. Y él decía, yo sé que he fallado mucho a Dios. Y tal vez tenga que sufrir las consecuencias. Decía, no, tú arrepiéntete y conságrate a Dios. Pero hermano, hay un texto en la Biblia que dice, si no os arrepentís, vuestro pecado os alcanzará. Se enredó con malas personas. Ya demasiado tarde llegó el arrepentimiento. Se enredó con malas personas, que toda su familia tuvo que pagar las consecuencias por enredarse con gente del crimen organizado. Efectivamente, él recibió la gracia de Dios, pero ya fue demasiado tarde. ¿Sí me está escuchando, hermano? Tal vez haya daño del pasado. Tal vez se haya lastimado mucha gente. Aunque uno se arrepiente, pero a veces el daño fue tal que uno no puede dejar de sufrir las consecuencias. Siempre hemos enseñado aquí, uno es la justicia de Dios y otro es la justicia de los hombres. De Dios obtienes el perdón y la gracia y la misericordia. Pero que no hayas hecho tanto daño en esta vida que a veces tengas que sufrir las consecuencias de tanto pecado, tanto mal ejemplo que hiciste. Y así se llama este mensaje. Que no sea demasiado tarde para tu arrepentimiento. Hoy es el día, antes de que sea demasiado tarde. Inclinamos, hermano, el rostro, hagamos una breve oración. Dios Padre, pues gracias por esta oportunidad. Yo te pido, mi Dios, que los creyentes retengan en su corazón lo que es necesario para su edificación y crecimiento. Perdona, mi Dios, las ilustraciones, las anécdotas. Yo las uso para complementar la enseñanza. Aunque sé, mi Dios, que tu palabra es poderosa y no vuelve a ti vacía. Obra en cada corazón. Yo sé, mi Dios, que siempre hay lugar para el arrepentimiento. Dice la Biblia que hasta los cielos llega tu misericordia. Que tú eres misericordioso y amplio en perdonar. Pero no podemos negar que acciones del pasado tengan consecuencias hoy. Mi Dios, guárdanos de nuestros pecados pasados. Sabemos, mi Dios, que tú borras nuestros pecados, que tenemos el perdón, la salvación de nuestro alma, libres del infierno, libres de la condenación. Pero te pedimos, Dios, que nuestro pecado no nos alcance. Manasés se arrepintió, pero el daño ya estaba hecho en la nación de Israel, en la nación de Judá. Su arrepentimiento no fue suficiente para que Judá se arrepintiese. Hermano, hermana, ¿a quién Dios le ha hablado en su corazón? Mira, hermano, lo que estoy diciendo es real, no puedo dar más detalles. Pero sé de personas que se arrepienten, que se consagran totalmente a Dios.
pero fue tal el daño que hicieron que no dejan de sufrir las consecuencias de pecados pasados. Hermano, hermana, yo también tengo ese temor. Gracias a Dios por la gracia y su misericordia. Pero a veces es tal el pecado que solamente por la compasión de Dios no nos alcanza nuestro pecado en el pasado. Sigamos orando, hermanos. Padre Dios, gracias. Convéncenos hoy. Danos un verdadero arrepentimiento. Que imitemos a gente de fe, gente consagrada, gente que lee su Biblia, gente que es fiel en la iglesia, gente que sirve a Dios. Mi Dios, tal vez unos hayan cometido pecados en el pasado, hayan hecho daño a personas. Tenga compasión y líbranos, que no nos alcance nuestro pecado. Que hallemos ese descanso para nuestras almas en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.